Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos con Juan Carlos Calderón. Siete de la mañana con 2 minutos. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Sucesos con Juan Carlos Calderón, quien les saluda cordialmente, y con Verónica Larrea junto a mí. Buenos días, Verónica. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de la señal de Telesucesos y de Radio Sucesos. Miércoles 12 de septiembre del 2018, pico y placa para quienes van a salir en su auto 5 y 6, los números 5 y 6. Las sugerencias, comentarios son bienvenidos en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosec, y también pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo en el portal web www.radiosucesos.fm. Si desean interactuar con nuestros invitados, agradecemos sus llamadas al 24 68 427. Transmitimos también en señal de televisión abierta, Telesucesos, Canal 29 UHF, TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43, y en Facebook, en tiempo real, como Telesucesos Quito. Un saludo muy cordial a quienes están detrás de la pantalla. Sí, amigos, también agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible este espacio. Gracias a Mall Jardín, a BIRM, una promesa de vida, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, el GAD, la UI de la Universidad Internacional del Ecuador, también NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. El municipio de Quito y más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito, que nos dice: juntos trabajamos para vivir mejor. También Chaide, porque descansar es más que dormir. Y Sotile, baja de peso sanamente con Sotile. Así empezamos. A continuación, el editorial del día. Las 7:04, el editorial de esta mañana se titula El tamaño del iceberg. Lo escribe Hernán Pérez Luz en Diario El Universo. Hace unas semanas, publicaciones especializadas informaron que la Corte del Circuito Federal en la Florida confirmó la validez del laudo arbitral en el llamado caso Kaminowska. Como se recordará, en este laudo arbitral expedido en la Florida salieron a la luz las coimas que una compañía ecuatoriana había hecho a un tal señor Vidrio para obtener beneficios jugosos contratos públicos, razón por la cual unos inversores australianos que habían acordado comprar dicha empresa ecuatoriana desistieron de la compra. Los vendedores ecuatorianos no tuvieron empacho en iniciarles un proceso arbitral a los australianos por incumplimiento contractual, proceso que terminaron perdiéndolo. Solo en el Ecuador es posible que luego de esta revelación no se lo haya encausado penalmente al señor Vidrio. La reciente decisión arbitral en el caso Chevron ha puesto al descubierto varias facetas de la corrupción judicial ecuatoriana. Una de ellas es sobre la conducta de los abogados. Mientras el abogado estadounidense que patrocinó el esquema de corrupción para obtener la sentencia billonaria contra la petrolera, sentencia que no salió de la cabeza del juez, sino de manos de los demandantes, fue sancionado por la Corte de Nueva York, suspendiéndole de por vida su registro profesional. En cambio, en el Ecuador, los abogados y jueces que participaron en ese mismo esquema de corrupción fueron premiados como héroes. Para vergüenza de los ecuatorianos, dicho abogado estadounidense llegó a reconocer públicamente que lo que estaba haciendo en nuestro país, preparando la sentencia que firmaría el juez, conspirando con los asesores del presidente de la República para que el gobierno los ayude, etc. No lo podría hacer jamás en el suyo, pero que lo hacía acá, pues al fin de cuentas, this is Ecuador. Lo mismo podría decirse de muchos abogados ecuatorianos que se jactan de juristas e inteligentes, mientras que en su ejercicio profesional hacen cosas iguales o peores a las que hizo el abogado estadounidense en el Ecuador, con la diferencia de que acá jamás serán sancionados disciplinariamente por su conducta profesional, y menos recibirán un rechazo social. Después de todo, buena parte de la élite ecuatoriana es éticamente pobre ella misma para sancionar socialmente a estos profesionales por su conducta, o a aquellos jueces o fiscales que los ayudan. Para todos ellos, desde Ecuador también. El iceberg de la corrupción es más grande de lo que creemos. A la mafia de los nuevos ricos
le bastará segregar una ínfima suma de los miles de millones de dólares que se robaron en la pasada década para asegurar su impunidad. No hay que asombrarse si el señor Vidrio no es encausado por todos los delitos que cometió, si su tío es usado como pantalla para salvar a todos los delincuentes de cuello blanco y bolsillos grandes, si el capo di tutti capi se pasa de agache y si quienes se enriquecieron ilegítimamente quedan indemnes. A menos, obviamente, que los ecuatorianos no teman denunciar, apoyen la labor de gente como Julio César Trujillo y reclamen por una comisión internacional como la de Guatemala. Hemos presentado el editorial del día. Vamos con información. La tarde de ayer, los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán y Angélica Porras, dieron a conocer una decisión tomada en la mañana en el pleno del organismo. Sus integrantes decidieron investigar presuntos actos de corrupción de los funcionarios. Una de las personas señaladas por ambos fue el director de la Judicatura, Juan Vizueta. Ayer el Pleno decidió emprender una investigación contra funcionarios del Consejo de la Judicatura y dijo: si nosotros no somos capaces de enfrentar la corrupción tomando medidas específicas para combatirla, no debemos estar aquí. Así lo mencionó Juan Pablo Albán. A Vizueta se lo señala por presunta injerencia en la justicia. Albán señaló que también hay denuncias contra otros funcionarios nombrados por el actual Consejo de la Judicatura y aclaró que son pocos. En otra noticia, la mañana de este martes 11 de septiembre, los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia, asistieron a la Fiscalía para escuchar la comparecencia del exministro de Defensa, Patricio Zambrano, quien se presentó a través de una videoconferencia desde el exterior. Tras la diligencia, Yadira Aguagallo, pareja de Paul Rivas, dijo en declaraciones recogidas por diario El Comercio que era indignante escuchar al exministro que no recuerda nada de lo que ocurrió hace 6 meses. Hubo informalidad en el comité de crisis y ese comité no era una instancia de decisión, simplemente se esperaba información de la UNACE. Es indignante escuchar esas respuestas del exministro, pero es un aporte para construir la verdad y la memoria para establecer justicia, mencionó Aguagallo. Ella también recordó más declaraciones de Zambrano en el sentido que desde el Defensa no se tomó ninguna participación. Ha dicho que se tendría que preguntar a la UNACE cómo ocurrieron estos hechos. Muy buenos días a Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, fotoperiodista o fotoreportero del diario El Comercio, asesinado junto a Javier Ortega y Efraín Segarra en la frontera norte. En realidad, estas indagaciones que se están llevando a cabo, Ricardo, están participando ustedes, están asistiendo a las declaraciones o las versiones que dan los involucrados en estos hechos. Y después de la declaración que dio el exministro de la Defensa, ¿cómo te sientes o qué sensación te dio? Buenos días, bienvenido, Ricardo. Gracias, Juan Carlos, buenos días, Verónica. Pues sí, estamos participando de todas las audiencias que se están dando con todos los de hecho. Los familiares hemos solicitado a la Fiscalía que se les cite a las personas que han estado directamente relacionadas con el caso, y eso es un primer punto que nos llama la atención debido a que la Fiscalía como tal no ha liderado este proceso, esta investigación como debería liderar y debería analizar e investigar las aristas que tiene o los diferentes lados que tiene esta investigación. Sin embargo, las familias nos hemos acercado, hemos solicitado la comparecencia, que se les tome las declaraciones a quienes estaban liderando estos procesos en su determinado tiempo. Y a raíz de eso es que justamente el exministro Zambrano fue citado, y lamentablemente estas declaraciones que dan, no son tampoco sorprendentes debido a que ya en tiempo anterior lo manifestó, que él no sabía nada y que él no conocía nada respecto a los hechos sucedidos debido a que estaba liderado o el apodo oficial era el exministro Navas. Sin embargo, nos llama la atención porque un exministro de Defensa, en ese entonces ministro como tal, pues cómo va a desconocer la realidad de la frontera, lo que sucedía, la problemática que era muy compleja en ese sector, y sin embargo limitarse a decir no conocía nada y otra persona era la que lideraba el proceso, pues no nos parece coherente dentro de las funciones y de las responsabilidades que tiene un ministerio de tan alta sensibilidad y de seguridad como es para el país. Pero además se entiende que el ministro de la Defensa estaba en las reuniones de crisis.
en los comités, en el más alto nivel, junto al presidente, junto a todos los que tomaron las decisiones. Así es, y justamente manifestó, y es un reclamo que nosotros siempre lo hemos hecho, en el comité de crisis no se tomó ninguna decisión. Y justamente ayer pues lo manifestó el exministro Navas. No se tomaba ninguna decisión, ahí solamente se nos informaba de todo lo que sucedía o de lo que había pasado en esos días. Y mira, es importante, ayer nos dimos cuenta que justamente no habían personas que integraban este famoso comité de crisis, pero solo como figura, solamente como una persona más sentada sin aportar absolutamente nada, como en el caso del exministro de Defensa, como él lo manifestó ayer. Entonces eso nos llama mucho la atención, que participes de un comité de crisis sin que aportes absolutamente nada que pueda ayudar a resolver esta problemática. Ricardo, ¿qué sensación les dejó después de escuchar estas declaraciones del exministro Zambrano y también conocer que básicamente, como dice este comité de crisis, no tomaba decisiones, sino que esperaban que todo lo realice la UNACE y esperaban que todas las comunicaciones sea a partir de allí? Sí, mira, bueno, es una afirmación de lo que nosotros veníamos creyendo, de lo que nosotros habíamos vivido, de lo que había sucedido. Y pues ayer lo manifestó ya el exministro Zambrano y ahora nos toca esperar a ver qué es lo que dice el exministro Navas. De hecho, nosotros hemos participado a través de nuestro cuerpo legal con preguntas respecto a las partes sensibles de este proceso y lo que esperamos es que también creo que en estos días también están citados algunas personas de la UNACE, las personas que negociaron, que es fundamental. O sea, imagínate tú cómo hacer una investigación, cómo reconstruir los hechos y saber qué es lo que pasó, cuando ni siquiera se les citaba a las personas que estaban encargadas de las tomas de decisiones. ¿Qué clase de investigación es esa? Y nosotros como familiares tenemos que sentarnos, direccionar los oficios a través del cuerpo legal que tenemos representándonos para decirle a la fiscalía, mire, cíteles a tales personas y ellos por su parte no tomar ninguna iniciativa en este sentido y esperar que nosotros oficiemos para que se puedan citar. Eso nos llama tremendamente la atención. Entonces creo que debe haber o debe existir un proceso más sensible, debe existir una investigación más real para realmente saber qué sucedió del lado ecuatoriano y no esperar a que Colombia saque toda la información y que nos dé resolviendo toda esta situación que se dio en la frontera. O sea, no es posible que tomemos esa actitud. Estamos con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas y vocero de los familiares de los periodistas asesinados en la frontera norte. Ricardo, ¿cuáles son a tu criterio entonces los puntos o lo que podríamos decir los hoyos negros en esta investigación, lo que ustedes esperarían se termine por descubrirse, por revelarse? Bueno, todavía hay algunos hechos que se deben transparentar respecto a el por qué ciertos grupos periodísticos pasaron a la zona y otros no fueron permitidos, a pesar de que sabíamos que ese estado de excepción solo limitaba el tránsito en la noche, como es público. Creo que es una de las partes, el momento que fueron ellos secuestrados, cómo lo hicieron, por qué justamente también fueron asesinados de esta manera, qué tipo de negociaciones se llevaron a cabo por parte del gobierno, porque eso es importantísimo, determinar. Decían estamos negociando y por otro lado no estamos negociando. Entonces, primero saber si negociaban o no negociaban. Y si negociaban, qué tipo de negociación, qué tipo de coordinación existía entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque todo el mundo dice que existía una coordinación grande, compartían inteligencia, acciones, operaciones en la zona, pero hay que saber de qué nivel, cuándo, cómo, de qué tipo, si afectó o no y ese escenario creó el desenlace fatal que todos conocemos. Hay un tuit de Arturo Torres sobre estas declaraciones del exministro Zambrano. Dice, impresionante. El exministro de Defensa, Patricio Zambrano, hizo el papel del hombre invisible durante la crisis por el secuestro de los periodistas asesinados de Diario El Comercio. No intervino en nada y tampoco conoció nada. Lenin lo premió enviándolo como embajador a Francia. ¿A qué se pregunta Arturo Torres? Sí, es lamentable, como lo hemos venido diciendo, que después de una tremenda negligencia de algo que fue tan sensible para todo nuestro continente y que trascendió a nivel internacional,
pues salgan premiados con ciertos cargos a nivel internacional, y esto nos hace ver la política que realmente tiene el gobierno en este momento para personas que realmente no daban para su puesto. A tu criterio, Ricardo, ¿hay el genuino y sincero interés desde la Fiscalía del Estado ecuatoriano de llegar a la verdad? A mí me deja muchas dudas. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con el fiscal general, incluso con el fiscal que lleva el caso, pero no es posible que al momento incluso nosotros hemos oficiado ciertos pedidos que van a contribuir a la investigación, y la posición de la Fiscalía ha sido: daremos trámite cuando sea oportuno. Eso es simplemente negar los trámites o los documentos que necesitamos para que se vea todo el contexto. No es posible que solamente se investigue el hecho como tal, el secuestro como tal, y se desconozca toda la realidad que existía en la frontera. Entonces yo creo que ahí está pasando algo. No sé si no tenemos la capacidad de visualizar toda la problemática, o no queremos alzar mucho revuelo o descubrir ciertas cosas que pueden ir afectando a diferentes niveles. Eso creo que es importante, es la responsabilidad de la Fiscalía llevar a cabo una investigación transparente, y por eso nosotros los familiares estamos presentes y estamos pendientes de todo lo que suceda alrededor de este caso. Ya en el caso específico de los familiares, Ricardo, ¿toda esta situación en realidad los ha expuesto a ustedes en la mira pública? ¿Ustedes han sentido que tienen la debida protección, la seguridad de continuar en este camino sin problemas de seguridad, por ejemplo? Bueno, te digo que sí nos ha expuesto, y sí hay ciertas connotaciones que se han venido dando, y que en su momento nosotros hemos hecho llegar a las autoridades correspondientes nuestro pedido y nuestra preocupación respecto a eso, y esperamos que sean diligenciadas lo más pronto posible. De hecho, tenemos una reunión pendiente con la nueva ministra del Interior, María Paula Romo, en esta semana, posiblemente los primeros días de la próxima, y creo que es importante justamente tratar de evidenciar y sacar a luz toda la problemática que existe alrededor con este tema incluso de seguridad, porque sí existen diferentes aristas que son un poco inquietantes para nosotros. ¿Se sienten vulnerables? Por supuesto. ¿Van a pedir seguridad o estarían dispuestos a aceptar una protección desde el Estado en ese sentido? Bueno, nosotros ya hemos conversado respecto a este tema con las autoridades correspondientes, y están haciendo un análisis respecto a si amerita o no amerita este tema que se dé. Pero, como te digo, nosotros nada nos va a amedrentar, nada nos va a dejar y hacer desistir de llegar a la verdad y llegar a este proceso. Y creo que las problemáticas o los problemas que se puedan suscitar en este contexto nos van a ayudar mejor a fortalecernos hasta poder llegar al objetivo que nos hemos trazado como familias. Ricardo, volviendo al tema de las investigaciones sobre este caso, ¿qué novedades hay sobre este equipo de seguimiento especial que entiendo que ya tiene fecha para acudir a Colombia y visitar el país? Sí, efectivamente, para el día 25, 26 de este mes están visitando Colombia. De hecho, los familiares también vamos a participar en esta visita, donde se va a hacer exactamente algo similar a lo que se hizo acá en el Ecuador: reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, con las autoridades correspondientes, y en determinado punto pues también con la Fiscalía, que lleva la investigación allá y que está bastante adelantado, y donde ha habido mucha apertura, porque personalmente yo he ido a revisar todos los expedientes. Y lógicamente después de esta reunión se da ya la reunión dentro del marco del SIDH, donde se espera que por lo menos exista ya un primer borrador respecto a las investigaciones que se han realizado tanto en Ecuador como Colombia respecto a este caso. Así que eso va a ser más o menos la primera semana de octubre en Estados Unidos, y creo que vamos a tener unas mesas de trabajo ahí para poder conversar y poner puntos que son inquietantes y relevantes en este caso. Ricardo, estamos con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, quien junto a Javier Ortega y Efraín Segarra fueron asesinados en la frontera norte luego de un secuestro. El equipo periodístico de Diario El Comercio. ¿Cómo están ustedes como familia? En realidad, ¿cuáles son en este momento sus rutinas, sus cotidianidades respecto a este tema, y también en la vida en general? ¿Cómo han logrado, obviamente, de alguna manera continuar viviendo, y cómo todas estas situaciones legales, jurídicas, de investigaciones fiscales afectan sus días?
Bueno, sí, es complicado. Realmente tenemos que irnos adaptando a la nueva, a la nueva realidad, asumiendo los roles que teníamos antes de este suceso lamentable. Y pues tenemos que dar un poco de tiempo. En mi caso no estoy laborando y por eso me he permitido ya tener un gran espacio para poder ahondar en la investigación en el caso de nuestros familiares. Sin embargo, ya tenemos que otra vez empezar con la rutina que teníamos antes y un poco irnos ya enlazando a las actividades propias y personales. Es un poco difícil, te comento, porque siempre hay reuniones, siempre hay cosas y este compaginar se ha vuelto complicado para nosotros realmente, y pues ahora estamos iniciando otra nueva etapa, incluso en una búsqueda de financiamientos para poder seguir adelante con esta investigación, porque ya los recursos también se van acabando en su momento, y si no generas recursos, pues nos toca buscar otras alternativas para que nos permita seguir visibilizando este caso. Han convertido en los verdaderos activistas. Ricardo, con las expectativas respecto a la investigación que se realiza dentro del país y también por parte de este equipo internacional, ¿qué expectativas tienen? Bueno, la expectativa que tenemos es para el mes de diciembre, donde se pretende entregar un informe final de esta investigación y que se puedan llegar a determinar justamente ciertos escenarios o ciertas recomendaciones, como lo llama el equipo de seguimiento especial, y algunas posibles conclusiones respecto a estos hechos. Yo creo que todas las investigaciones que se vienen realizando van a aportar a este caso, y esperamos que ya en su debido momento, una vez que se agoten ya todas las indagaciones, se puedan aperturar las siguientes etapas para poder avanzar en este proceso. Pero lamentablemente la Fiscalía de la Investigación es lenta en este proceso, y eso no nos ha permitido avanzar. Las diligencias no son rápidas. Pues hay que tener un poco de paciencia, que creo que es parte de este proceso, ¿no? Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana y comentarnos sobre la situación de las investigaciones. En realidad, a tu criterio, ¿cómo se puede acelerar esto? Es decir, ¿cómo la Fiscalía o las instancias que investigan en el Ecuador, que son Fiscalía, Policía Nacional, evidentemente puedan moverse más rápidamente? Creo que aquí hay que analizar y creo que es una de las recomendaciones que le voy a decir a la ministra del Interior, María Paula Romo. Me puse yo una denuncia en la PJ, y como cualquier ciudadano común y corriente, y me sorprendió ver que todo el proceso, desde poner la denuncia hasta hacer el seguimiento, reconocimiento de firmas, hasta que te pueda designar un agente, toma más de 15 días. Y después que te asignan el agente, me dijo, cogió un fajo de papeles, unos 40 más o menos, y me dijo, tiene que esperar hasta que le toque el turno, porque todavía tengo estos casos que darle seguimiento. Es decir, que mi caso llegaría en unos 2 o 3 meses aproximadamente. Con eso no se puede avanzar en ninguna clase de investigación o de denuncia. Creo que hay que analizar procesos, hay que acortarlos y hay que pasar para conocer realmente. Pero si yo estoy en otro nivel, que nunca tengo el problema de poner denuncias, no voy a entender nunca todo lo que vive la realidad del pueblo ecuatoriano cuando lamentablemente estamos metidos en estas circunstancias. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Volvemos luego de un corte. Estaremos con Diego Araujo, director de cine, para hablar de la película Agujero Negro. Ya voy.
De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera Sí. suavemente. Bueno, Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Perfecto. Para. gracias, pa. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla. Y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo? ¿Y no aceptáramos nada inferior a eso? ¿Qué pasaría? Amigos, ya de regreso, son las 7:31. Un mensaje de la cooperativa 29 de octubre, la 29 a las que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 a las que transforman vidas. También con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26,000 jóvenes entre 18 y 25 años los que cuentan con su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, un mensaje de la Alcaldía de Quito. Y ahora en Noticias Correa, y varios ex colaboradores serán investigados, así titula Diario La Hora. Al expresidente Rafael Correa se le abre una investigación previa al interior de la Fiscalía, esta vez por delincuencia organizada. Esto a partir de la denuncia puesta por el activista político César Montúfar a inicios de marzo pasado sobre la trama de corrupción que Odebrecht implementó en el país para ganar distintos contratos en obras públicas. Correa creó un estado de delincuencial. Él creó una organización estatal. ¿Por qué se creó esta organización? Para cometer otros delitos, dijo el denunciante en días pasados. Y
Y cambiamos de tema para dar introducción a la entrevista que viene a continuación. Víctor, un escritor de edad madura que está en busca de inspiración para terminar la gran obra de literatura ecuatoriana que todavía no se ha escrito, la encuentra o al menos se distrae en el proceso con Valentina, una adolescente que lo hará trastabillar sobre su trabajo e incluso sobre su propia relación de pareja. Esta relación de ilusión y atracción rivalizada frente a la realidad y el compromiso que vive el personaje protagonista que interpreta Víctor Arauz es la trama principal de Agujero Negro, la película dirigida por el quiteño Diego Araujo. El film, además de estrenarse en los cines locales, ha sido seleccionada por la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador como opcionada para una nominación en los premios Goya en España para este 2019. Araujo, quien produjo esta película en cooperación con República Dominicana, asegura que la historia del film se plantea a través de sus personajes el balance entre la vida creativa de un artista que cataloga como individualista frente a un acto de ser padre. Muy buenos días, Diego Araujo, el director de Agujero Negro. Es un gusto, un honor tenerte aquí en estos micrófonos. Saludamos junto a Verónica Larrea. A ver, yo vi la película, la he recomendado efusivamente. Me parece que es un registro nuevo del cine ecuatoriano, un registro además muy bien logrado. Ya los festivales, el público, lo ha dicho el público, ha premiado esta película. ¿Cómo ha sido recibido en el estreno? Se estrenó este viernes. Buenos días, Diego. Buenos días, Juan Carlos, Verónica, gracias por esta invitación. Sí, efectivamente, la película, bueno, tuvimos una semana de estrenos la semana pasada. Así les vi en la alfombra roja, y todos Sí. de negro. Tuvimos primero una premiere en Guayaquil, una premiere con invitados y luego en Quito. Y bueno, Guayaquil fue ya como una especie de medición. Para mí era una prueba de fuego, Guayaquil. Y fue lindo, fue increíble ver la conexión que la gente tiene con la película, los comentarios posteriores. La película la estrenamos ya en los cines, en las cadenas de cines comerciales desde el viernes. Y este fin de semana estuvimos ahí en los cines con los actores, con los protagonistas de la película, Víctor Arauz y Marla Garzón, un poco teniendo este contacto con la gente. Y es eso, a mí me emociona mucho ver que la película sí tiene esta capacidad de conectar con la gente desde la emoción, desde la risa, y los comentarios son buenos, los comentarios son efusivos, así que ahora estamos en la primera semana y es eso, un poco, ¿no? Haciendo el llamado para que la gente vaya a ver esta película. ¿De dónde sale la idea de la película? ¿Cuál es el origen? Porque claro, evidentemente, como decía al principio, rompe el registro de un cine ecuatoriano, por lo general, no en todo, obviamente no soy amigo de generalizar, pero sí, hemos tenido siempre un registro de un cine más duro, ¿no es cierto?, más introspectivo, más desde otro tipo de reflexiones. Esta es una película que no deja de tener su fondo, ¿no es cierto?, pero que además tiene recursos dramáticos y de otro tipo para encantar al público. ¿Cómo nace esta idea de Agujero Negro? Son varias siempre, ¿no? Hay una confluencia de ideas ahí, pero por un lado, un poco como decía Verónica al comienzo, para mí nace de esta idea de compaginar el acto creativo con el acto de crear una familia, de ser padre, ¿no? Yo estaba leyendo en esa época un libro de un autor noruego, Karl Ove Knausgaard, Mi lucha, es esta serie de 6 libros, en donde en el segundo libro, Un hombre enamorado, él hace esta reflexión, ¿no? Él, bueno, un novelista, es un libro autobiográfico, un novelista apasionado por terminar su novela, frente al momento en que su esposa está embarazada y en cualquier momento puede dar a luz. Y tú sientes que él casi que puede abandonar todo esto por terminar su novela, pero a la vez es un padre comprometido y cariñoso. Entonces siempre hay este sentimiento ambiguo casi, ¿no? del acto de crear, que es un acto más bien individualista, frente al acto de generosidad, que es tener una familia. Son varias, digamos, las reflexiones. Yo viví muchos años fuera del país, vivimos con Jane Lovice, mi pareja y productora de la película, y cuando regresamos 14 años después, bueno, ella es noruega, ella venía acá, yo sí volvía 14 años después, volvimos a vivir acá, por unos meses vivimos en una de estas urbanizaciones cerradas, estos conjuntos amurallados, que son como estos parches de seguridad dentro de América Latina, ¿no? Que proliferan por todo lado. Y un poco me sentía así, ¿no? Un poco como Víctor, con esta especie
sentimiento de sequía creativa, de este lugar que no te permite, después de haber vivido en Brooklyn durante mucho tiempo, este lugar que no era muy inspirador, digamos, para mí. Y también la historia un poco nace de ese lado, ¿no? Este autor que va a vivir en uno de estos lugares un poco asépticos y limpios e impersonales, ¿no? Y que se topa con Valentina. Y se topa con esta adolescente, que es una adolescente cuestionadora, un poco que le hace replantearse muchos de los paradigmas que Víctor como autor, pretencioso además, porque también hay algo de ironía en eso, ¿no? Y le hace que se replantee Víctor un poco sus ideas sobre esta especie de gran novela que está escribiendo. Claro, él es el gran escritor que todos que quieren o queremos ser de alguna manera, o generar esta, claro, y se topa con esta, y empieza un juego. Hay que un poco hablar de la actuación. Marla Garzón es una chica que debuta en la actuación, entiendo, y que pasó por un casting, ¿no? ¿Cómo fue la producción de la película en ese sentido? Claro. ¿Cómo lograste? Porque, digamos, uno de los factores que inciden en una película exitosa, y en este creo que es el caso, es el nivel de actuación. Obviamente, tú has sido catalogado como un director de actores también, y ellos se sienten muy cómodos trabajando contigo. ¿Cómo viste esa experiencia con estos actores ecuatorianos? Bueno, en principio estamos trabajando con grandes actores y desde un principio, desde que el proyecto inició, yo quería trabajar con estos actores. La película fue escrita para Víctor Arauz, la película fue escrita para Alejandro Fajardo, para Cristina Morrison. Los personajes de la película llevan sus nombres. Entonces eso por un lado, ¿no? Sabíamos que esta película la íbamos a manejar de una forma distinta a nivel de producción. Los actores fueron parte de esta construcción de diálogos, de esta construcción dramática, y eso fue también interesante para todos. En el caso de este personaje adolescente, sí realizamos un casting que fue extensivo. Recibimos más de 1000 emails de chicas aquí en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México. Teníamos una directora de casting en Bogotá y vimos a muchísima gente. Finalmente Marla llegó por Víctor, él había hecho un casting con Víctor en Guayaquil, llegó bajo su recomendación, trabajamos un par de veces con Marla y la tercera vez ella vino a Quito y ya hicimos un trabajo con ella y Víctor, y Marla inmediatamente nos cautivó a todos porque primero Marla venía con pese a que no tenía la experiencia, Marla tenía un entendimiento súper profundo del personaje, y ella misma venía con una propuesta. Es decir, Marla tenía la lista de libros que Valentina había leído, el playlist de las canciones, de las 100 canciones ¿no? Entonces también había esta preparación desde su lado, su propuesta como personaje, y para mí eso fue muy interesante. Los personajes, en este caso en particular, nunca fueron impuestos, fueron una creación colectiva, digamos, ¿no? Hay mucho también de la persona, si tú quieres, dentro de la película, de los actores. Hay esta escena en donde Víctor y Marla hablan de su relación con sus padres, y Marla habla mucho desde el personaje, pero Víctor utiliza muchísimo de su bagaje personal para hablar de la paternidad, etcétera, ¿no? Y eso es interesante y creo que le da una riqueza especial además al relato. Víctor es un personaje costeño, guayaquileño. ¿Cómo empata esto en claro, un país que en general está casi dividido en dos culturas, dos mundos? Pero ¿cómo te sentiste como un personaje guayaquileño? A mí me encantó, digamos, sus dichos, su forma tan espontánea de actuar, su forma de llevar su personaje, pero claro, es este guayaquileño un poco hasta mal hablado, o sea, que reacciona así, ¿no? Con esa naturalidad. ¿Cómo le viste tú? Sí, bueno, a mí un poco, yo escribí, por supuesto, esta película y te digo, los personajes estaban escritos, pero es mi versión de los personajes, ¿no? Cuando Víctor o Marla leyeron los diálogos, dijeron, no, esto no es guayaco, esto tenemos que... Y por supuesto, era mi visión de lo que implica, ¿no? Bueno, Víctor no es de Guayaquil, Víctor es de Buena Fe. Yeah. Pero sí, es interesante. A mí también se me hace como súper interesante el tener en una película, en un país, como tú dices, ¿no? Tan dividido, de pronto tener esta confluencia, una película que sucede en Quito, en los valles. La gente a veces me pregunta, ¿dónde mismo filmaron esta película? ¿No es cierto? Pero que se la siente de alguna forma bien guayaca. No fue, digamos, muy
muy pensado, no pensamos en un inicio, pero sí, obviamente estaban estos actores que además son muy conocidos por la televisión, por el teatro. Pero me parece que le da un aire un poco de lo que somos finalmente, porque sí, también somos un país pequeño, dividido, pero diverso, ¿no? Víctor, aparte de la voluntad, de la experticia, de las ganas de hacer las cosas y de la capacidad, ¿qué le falta al cine ecuatoriano para hacer industria, para construirse como una opción real de industria? Bueno, estamos en un proceso, ¿no? Yo creo que es un proceso. A mí un poco me da risa porque cada nueva película que sale es la película que lo va a cambiar todo, ¿no? Sí. Yo no creo que necesitamos una película que lo cambie todo. Necesitamos películas que se sumen a este proceso, ¿no? Somos una cinematografía muy reciente, muy temprana. No tenemos el peso de la tradición que tiene México, que tiene Brasil, que tiene Argentina. Pero estamos justamente en esa construcción, en una construcción de un relato, en una construcción, esto mismo que tú hablabas antes, ¿no es cierto? Que se dice, el cine ecuatoriano es un cine social, etcétera. Yo sí creo que hay una diversidad más profunda que eso, sí. Pero ahí estamos, un poco estamos creando esa cinematografía. Es muy temprano todavía. Yo creo que estamos poco el que se produzca más y es un buen indicador, porque eso permite que la gente se profesionalice, que actores, que técnicos, que creativos se profesionalicen y si tú quieres el panorama del cine actual en comparación a lo que era hace 10 años ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora tienes un estreno de película cada mes aproximadamente, si no más. No, y eso ya de por sí es muy positivo, que nos falta mucho, nos falta muchísimo, pero yo creo que estamos en un buen camino, muy temprano, por supuesto, pero estamos en un buen camino. Hace falta inversión, hace falta que el Estado un poco se dé cuenta de que es muy importante el fomento al cine, el impacto que puede tener el cine a nivel cultural, internacionalmente, es único, es gigantesco, ¿no? Hace falta también desde el lado privado que se entienda un poco eso, ¿no? ¿Cómo se siente Diego Araujo al tener este film opcionado entre los premios Goya y con buenas perspectivas? Bueno, nos sentimos evidentemente muy contentos. Es la opción del Ecuador, ¿no es cierto?, para participar en los Goyas. También estamos representando al país como película para los premios Fénix. Siempre es un honor, por supuesto, haber sido elegido por colegas, por gente que hace lo mismo, que hayan considerado tu película. Entonces, estamos, por supuesto, muy contentos y es un honor estar en esa preselección, que aún es una nominación, digamos, para los premios Goya españoles, ¿no? ¿Festivales, Diego? Sí, bueno, la película arrancó ya en Buenos Aires, en el Bafisi, que es el Buenos Aires Festival de Cine Independiente, que es un lindo festival, es un festival además al que yo fui antes como espectador. La película arrancó ahí en abril. Estuvimos hace un par de semanas en Montreal, en el Festival de Cine del Mundo de Montreal. La película va ahora para Washington, tiene su estreno en Estados Unidos. Es un festival que organiza el American Film Institute en Washington, D.C. Y posteriormente estaremos en Sao Paulo, en la Mostra de Sao Paulo. ¿Cómo se siente Diego Araujo como director de su cinematografía anterior, su carrera anterior? ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles crees han sido los cambios sustanciales? Para mí es un proceso. Primero es un proceso de aprendizaje enorme, ¿no? Sí. De película a película. Este proceso, también estoy como descubriendo esa dinámica de hacer cine, si tú quieres. Y sí siento que en Agujero Negro, de alguna forma, pero nos inventamos una manera de hacer cine aquí en el Ecuador con todas las complejidades financieras, logísticas que pueden existir. Feriado, nuestra primera película, sí, fue hecha de alguna forma bajo un parámetro más ortodoxo, si tú quieres, pero esta película fue hecha en un momento muy complicado, a comienzos de 2016. Sí. Se reducen los fondos a la cultura, el Fondo de Fomento al Cine que venía existiendo desde hace mucho tiempo, y decidimos, sin embargo, hacer una película y la hacemos bajo unos parámetros distintos. Entonces, para mí es un proceso de aprendizaje.
Este proceso ha sido especialmente rico porque es una dinámica. Tú sabes, los tiempos del cine son tiempos larguísimos. Aquí un director hace una película cada 5 años, ¿no? Que no suena a una eternidad. Pero esta película la hemos hecho en 1 año y medio, ¿no? Que nunca fue el propósito, la carrera, pero fue una dinámica súper interesante y como creador eso es súper liberador, ¿no? Me parece súper importante lo que mencionaba Diego Araujo sobre el proceso creativo y también pues que los personajes se hayan involucrado en este proceso. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue linda porque fue una película, yo la siento como una película muy comunitaria, muy de equipo. El cine siempre es de equipo, pero esta fue especialmente de equipo. Tuvimos largos periodos de ensayo en donde ciertas escenas estaban sí escritas en el guión, ciertas escenas estaban mucho más sugeridas, digamos, y muchos de los temas, muchos de los diálogos, mucho del personaje se fue construyendo ahí en esos momentos. La película también, por otro lado, no solo desde el lado de la actuación, pero también desde el lado financiero, incluso hicimos una campaña de crowdfunding en donde muchísima gente colaboró, digamos, por el gusto al cine, porque habían visto Feriado, amigos, otros desconocidos. Entonces también la película fue hecha y fue levantada, lo que les comentaba, en un momento complicado financieramente para el cine nacional, pero lo entiendo como un trabajo muy de todos, muy comunal, ¿no? Y eso es interesante también. ¿Cuánto costó la película o en presupuestos? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿La consideras una película de bajo presupuesto? ¿Cómo? Es una película de bajo presupuesto, inclusive para el Ecuador. El presupuesto es aproximadamente $150,000. Yeah. Mucha de la inversión viene de República Dominicana. Esta es una coproducción entre Ecuador y Viewfinder, que es una productora de República Dominicana. Entonces, en realidad, mucha de la inversión viene de allá. ¿Cuál es el tipo de colaboración que dio República Dominicana? Bueno, el cine en general en el mundo se mueve a través de coproducciones, es decir, tienes muchas veces son fondos, tienes acceso a fondos en este caso tuvimos acceso gracias a estos coproductores, a fondos dominicanos. En República Dominicana hay una ley de cine en donde tienes básicamente exenciones fiscales, y ahí es un poco cuando el inversionista privado empieza a entender que el cine es interesante. Incluso nosotros, digamos, los inversionistas que tuvimos en República Dominicana estaban emocionados por involucrarse en la película porque Feriado tuvo un súper buen récord en festivales, ¿no? Y de pronto te das cuenta que sí, que de pronto el privado lo que le interesaba en República Dominicana era estar en los festivales, ¿no? Porque es un poco esa cultura que también empiezas a generar y ese involucramiento del empresario privado en la cultura, ¿no? Eso es interesante. Ahora, Diego, ¿cuánto tiempo va a estar en cartelera? Lo que diga el público, supongo. No sé cómo tienen pensado la distribución de la película en el Ecuador. Sí, es lo que tú dices. Básicamente estaremos en cartelera mientras el público la siga viendo, así que vayan a verla. Te digo, hemos tenido reacciones muy lindas, comentarios que nos llegan todo el tiempo a nuestras redes. Entonces, sí, la película se mantendrá en cartelera mientras la gente la siga viendo. Estamos en todos los cines, estamos en Multicines, estamos en Cinemark, en Supercines, en Quito, estamos en Guayaquil, en Cuenca, Manta, Puerto Viejo, y desde el 21 estamos en Machala. Ahora, ahí el público al fin de semana, ¿cómo hace? Porque suele ser como un primer test, el primer fin de semana. Sí, tuvimos un buen fin de semana. La película estrenaba con La Monja, con esta película de terror. Así que, por supuesto, La Monja es un mega blockbuster, ¿no es cierto? Con el que simplemente no puedes competir. Pero la gente... Y ahí viene el tema, ¿no? De cómo la gente se entera de nuestra película. Radio Bemba, claro. En Radio Bemba. En Radio Por supuesto, ¿no? Y lo que sentimos es que la película genera eso, ¿no? Genera un buen boca a boca. La gente sale contenta, la gente habla bien de la película. Entonces, es eso, un poco confiar en el boca a boca, ¿no? Tú eres profesor universitario también. ¿Tus alumnos participaron en esto? ¿Se involucraron? Me contaba tu padre, yo obviamente fui compañero de tu padre, de Diego, en el hoy, y me comentaba que, claro, tus alumnos estaban fascinados participando en
en esta película? Sí, bueno, somos los dos, Hanna Luisa, mi esposa y yo, somos profesores de cine, de la carrera de cine en la San Francisco. Y aquí sí, la San Francisco ha sido un aliado crucial para la película. Hemos tenido un apoyo de la universidad, no solo desde el COCOA, desde el Colegio de Artes y Comunicación, pero también desde el CHAT, que es la Escuela de Hospitalidad y Cocina. Y sí, nuestros alumnos estuvieron, tuvimos 8 alumnos súper involucrados en posiciones de asistencia en la película. Es lindo también poder compartir eso, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad también tuve esa oportunidad cuando estudiaba en la universidad. Entonces es bonito también esta nota de reciprocidad y ver que están involucrados y que amaron el proyecto y ahora lo ven en pantalla y es chévere, es un crecimiento para todos, ¿no? Claro. ¿Qué planes tiene Diego Araujo para futuro como director de cine? Además de aprovechar y recoger los frutos sembrados, ¿algún plan para una nueva película? Quizás algo que se esté cocinando. Sí, bueno, desde hace rato. En realidad, Agujero Negro no era nuestra segunda película. Originalmente teníamos otro proyecto, una película que se llama La Vida Adecuada, que es un proyecto más grande, pero poco en algún momento decidimos hacer Agujero Negro por este tema presupuestario del que les hablaba. Ya con esto y con la película ya estrenada hemos retomado desde hace un rato. Es un guión que además lo venimos trabajando durante años. Y hemos retomado este proyecto, que es un proyecto muy lindo, muy distinto. También un poco de la mano con el humor, pero es una película con este personaje que a mí me encanta, que es este personaje, una mujer de 60 años que en algún punto de su vida se da cuenta de que todo lo dedicaba al trabajo, su vida social está alrededor de su trabajo, un poco eso es lo que tiene y no hay nada más, y en un momento todo eso se derrumba y ella a esta edad de avanzada un poco empieza a replantearse su vida. Es como esta idea de reconstruirse, pero ya a una edad normalmente no lo haces, ¿no? Es una historia que sí, después de la experiencia de Agujero Negro, se está reescribiendo, pero a mí el personaje me encanta y esa es la próxima película que tenemos. Mucha suerte en ello, Diego. Muchísimas gracias. Quizá para reflexión final, diles por favor, a nuestros oyentes y televidentes qué va a encontrar en Agujero Negro para que la vayan a ver. Claro, por supuesto. En Agujero Negro va a encontrar una película divertida. Es una película, la gente sale de la película contenta y bueno, y hay varias lecturas. Hay una lectura más profunda, hay un escritor en crisis. Le han llamado, en Bafisi le llamaron una comedia sexy y secretamente amarga, y creo que recoge bastante bien un poco el tono, esa sensación que tienes a ver la película. Así que vayan a verla, estamos en todos los cines. Este viernes vamos a hacer una presentación especial en Multicines en Cuenca. Ya. Pero la pueden ver, toda la semana y el fin de semana en Supercines, Cinemark y Multicines. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros, por Carlos, compartir este espacio y por, claro, compartirnos también el fruto de vuestro trabajo, el trabajo de ustedes. Por supuesto, de Muchas todos. gracias, Muchísimas Diego. gracias. Volvemos luego de un corte. Mira a este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Déjalo.
Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Es inútil. Déjalo. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Hey, ¿cómo está? Hola, niña. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, Hola. Oh, chicos. Una pregunta. Dime la cartera. Ya. Amigos, ya de regreso a las 8 en punto de la mañana. La Universidad Internacional del Ecuador, la UID, está hecha de 3 campus a nivel nacional, intercambio de estudiantiles, educación personalizada y excelencia académica. La UID está hecha de ti. ¿Y tú de qué estás hecho? Y en Pichincha somos todos, por eso crecimos tanto y seguiremos construyendo un futuro mejor. Un mensaje de la prefectura de Pichincha que nos dice: dejamos huella. Y noticias sobre los diezmos que se cobran en la Asamblea. El fiscal general del Estado, Paul Pérez, indicó este martes que se investigarán posibles delitos cometidos por asambleístas que cobraron diezmos a sus asesores. Nuestra obligación, dijo, como Fiscalía General es investigar estos posibles hechos delictivos. Así agregó Pérez que se realizarán todas las diligencias para identificar a los responsables y establecer el tipo de delito, como el cohecho o la concusión, en el que podrían haber incurrido. Cuando se tengan los elementos de convicción, se tomará la decisión sobre si existe un delito de acción pública. No obstante, refirió que todo ello implica un tiempo para poder establecer e identificar estos responsables a través de todas las diligencias investigadas que se necesitan. Al menos, dijo, una decena de asesores o asistentes de asambleístas de distintas tiendas políticas denunciaron haber sufrido descuentos, a veces de 200, 500 hasta $1,000 mensuales para beneficio de sus jefes. En muchos casos se habría maquillado esos pagos como aportes al partido. Luego, si se trata de un delito común, necesariamente se requerirá de la respectiva autorización de la Asamblea Nacional para poder hacer el procesamiento penal. El jueves el fiscal hablará sobre este tema. 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias a todos quienes y bienvenidos a quienes se juntan a nuestra señal en Radio Sucesos 101.7 FM, en Telesucesos, señal de televisión abierta,
Canal 29 UHF, TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43. En Facebook estamos en tiempo real como Telesucesos Quito y en señal digital donde se ve la arruga de la arruga, Verónica. Canal 29.1 HD. Fabricio Villamar, buenos días, bienvenido, asambleísta. ¿Cómo empezó esta bola de nieve? Bueno, buenos días con todos, comenzó con la necesidad de transparentar algo que se decía en la asamblea, que lo habíamos revisado con mi equipo de trabajo y decíamos que se requiere que haya un pronunciamiento de la asamblea para detener este tipo de prácticas, que existían y hay asambleístas que han sido reelectos varias veces y que nunca hicieron nada sobre este tema. En tal sentido, yo creo que esto nos permite avanzar hacia, siendo optimistas, hacia un proceso de depuración de la Asamblea Nacional. Ahora sí, digo, pero ¿cuál fue el hecho disparador? Porque dos cosas que a mí me parecen increíbles, aunque no me sorprenden. Que todo el mundo sale a decir que todo el mundo sabía, o esto es una práctica común, y es una práctica común según las versiones, no solo en la Asamblea, sino en diversas instancias del Estado. Exactamente. Veíamos el caso de un ministro que denunciaba que el cargo se estaba feriando en $1,5 millones. Sí, señor. Pero ya en la Asamblea en sí, con tus asesores, con Pablo Santillán, que estuvo aquí en estos micrófonos, bueno, ¿qué? ¿Tuvieron una denuncia? ¿O no, Pablo fue el que dijo, oye, está pasando esto? Lo que pasa es que la Contraloría agarra y comienza a hacer exámenes a los funcionarios de menor rango y no se fija que esto también existe. Entonces, claro, es una aplicación clásica de la ley es para los de poncho, ¿no? Entonces, no les topan a los grandes responsables y evidentemente había que tomar una resolución sobre eso. Mira, yo inicié mis primeros pasos en la política precisamente siendo asistente legislativo hace 30 y pico de años, hace 30 años. Y ya se oían este tipo de cosas. El primer proceso de purga que yo recuerdo fue cuando se deshabilitó la red Peñaranda. Ajá. Y de cuando en cuando se hace necesario un sacudón a las instituciones para poder separar la paja y el trigo, pues. O sea, yo sí creo que es necesario que este tipo de cosas pasen. Y si bien puede resultarles incómodos a algunos colegas míos, desde el lado de quienes están haciendo un buen trabajo, también es incómodo estar sentados con gente que está metida en casos de corrupción. Uh-huh. Entonces sí creo que es necesario hacer un ejercicio de limpieza de la Asamblea. Ahora, no solo, yo creo que el término diezmos es mal usado en ese sentido, porque el diezmo tiene otra connotación, pero deberíamos llamarlo por su nombre. Evangélicos. Es impuesto al trabajo, sí, pero, claro. Pero hay que decir las cosas por su nombre. O sea, y el fiscal lo dijo ayer. Aquí hay cohecho, aquí hay extorsión. Concusión, pero en este caso hay dos personas. O sea, tanto el que cobra como el que paga. Y en ese caso, ¿cómo pensar en asesores también que debe haber de otro tipo de naturaleza? No, claro. No solo vírgenes de Madres Teresas de Calcuta, sino de pronto gente, te pongo un ejemplo que yo conocí de cerca, que o que me comentaron que decía, aceptaron este trato, aceptaron con la condición de no ir a trabajar nunca. O dedicarse, bueno, ya, sí, claro. Sácame la mitad del sueldo, pero yo no voy, o sea, también solo firmo. Prestadores de nombres. A ver, prestadores de nombres, exactamente. Algunos casos que están sucediendo. Ajá. Sí puedes tener tú el caso del funcionario honesto que sufre un proceso de exacción, uh-huh, en donde por la diferencia de nivel jerárquico estás sujeto a esa presión. No es que tú te sientas y estableces un contrato en donde te dicen, verá, de su sueldo yo le voy a quitar tal porcentaje. Eso no sucede. O sea, te contratan por lo que dice la ley, por lo que están las partidas, y después te presionan para que entregues un recurso. El segundo caso es cuando, sobre texto del financiamiento de la organización política, les piden una contribución, uh-huh, a los trabajadores. Ahora bien, dejemos en claro que las personas, los ecuatorianos, tienen pleno derecho de contribuir, de aportar para la organización política de su preferencia. Pero cuidado, estos son aportes voluntarios. Uh-huh. Cuando son
Cuando son obligatorios, evidentemente ahí existe ya un sesgo, un cambio en lo que debería ser la normal contribución para una organización política. Que no sabe si es que esa plata finalmente llega a la organización política. No tienes cómo saberlo. Por lo tanto, parte de las cosas que nosotros queremos hacer es ir hacia una investigación del financiamiento de la organización política Alianza País. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué Alianza País? Porque muchos de los casos, de hecho todos los casos que nosotros hemos recibido de denuncias... En total hay como 23 casos en este momento. Por lo pronto, doctor. Por lo pronto. O sea, siempre puede ser más grave. Ya. Entonces... Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Y mira, si bien podemos tomarle esto de una manera deportiva, sí es un caso preocupante. Pero no queda ahí, y tú también lo habías mencionado. Es decir, el primer caso era pedir plata que va al bolsillo directo del asambleísta o para sus gastos o para el pago del transporte. Hay un caso que es vergonzoso, Juan Carlos, y por lo vergonzoso quiero comentarte. A ver. Tenemos las denuncias, el chat, en donde a una funcionaria le piden que vaya al almacén no sé cuántos colores para que compre tantos metros de tela de tal naturaleza para hacerle el vestido al asambleísta. Déjense de barbaridades. O sea, me parece que ahí hay ya excesos que son vergonzosos. Y el último caso es que esto que yo lo estoy enfrentando en la asamblea también está pasando en el gobierno central. Ajá. Si las denuncias del anterior ministro de Agricultura de que se intentaba cobrar por el puesto del Ministerio de Agricultura, sí son ciertas. Y que hay funcionarios en el gobierno central que cobran a los subalternos para conservar el puesto, so pretexto del financiamiento de la organización política, sí pasa. Me cruzaron el dato con los nombres de quienes hacen los cobros en el SECAP. ¿Te imaginas el SECAP, que solía ser una institución relativamente respetada porque capacitaba gente de bajos recursos? Bueno, les están cobrando. Y esta es una institución entregada a Centro Democrático como botín político. Entonces, sí, es bastante visible lo que pasa en la asamblea, pero no es el único lugar en el que pasa. Han venido denuncias para que nosotros nos metamos en la investigación de lo que hacen en el municipio, en los municipios, en las administraciones zonales. Ya te imaginarás de qué municipio estoy hablando. Pero me llaman de Riobamba, que vaya yo a meterme a pelear los casos de corrupción en la alcaldía de Riobamba, cuando su juez natural de cuentas tendría que ser el Consejo Municipal de Riobamba, pues. Bueno, esto evidentemente destapa un proceso que es incómodo, pero que hay que empujarlo. Le escucho al fiscal y tengo la sensación de que el primer acto de la asamblea fue un acto impropio. Cuando la presidenta de la asamblea somete a consideración del pleno la semana anterior un proyecto de resolución en donde el primer artículo es quejarse y tratar de proteger el buen nombre de la asamblea. ¿Qué buen nombre de la asamblea? Si el buen nombre se lo tiene que construir, la gente no te lo regala. Ahora, también hay una visión en el sentido de que no se puede generalizar y tampoco pagar justos por pecadores, porque entiendo que la gran mayoría, no sé si se podrá llegar a esa afirmación, pero una buena mayoría de asambleístas no hacen eso. Sí, pero es precisamente esto lo que nos lleva a que no puedes decirle el que tenga pruebas denuncie. Sí. Porque la relación de poder es diferente, pues es decir, si es que tú estás en una relación de poder inferior, no te vas a ir contra tu jefe. Y por eso, para evitar que esto se quede así nomás en que fue un acto de corrillos, lo que se necesita es una investigación. Ahora, ¿quién tiene que hacer la investigación? Yo sostengo que tiene que hacer la investigación la Contraloría, porque si es que existen incorrecciones administrativas, quien determina las responsabilidades es la Contraloría. En segundo lugar, si es que se trata de movimiento de recursos, quien tiene que hacer la investigación es la Unidad de Análisis Financiero, porque tienen que sacar un registro de actividades inusuales, me parece que se llama, lo que ellos producen. Porque si es que en la cuenta de alguien aparece más plata de la que legalmente debería aparecer, porque tienes un contrato con el Estado y eso es todo lo que puedes hacer, entonces ahí puedes encontrar los indicios para ver quién es el responsable. Si alguien está gastando en sus tarjetas de crédito más plata de la que realmente recibe, pero paga las tarjetas del fin de mes, resulta que ahí está entrando más plata y habría que averiguar de por dónde, ¿no es cierto? Y sí, también existe este caso de gente que puede prestar el nombre y que nunca va a trabajar. Esta práctica antes se la denominaba los pipones.
Entiendo que mañana pedirá a la Contraloría que investigue las cuentas de los asambleístas para verificar si recibieron o no estos diezmos. ¿Qué tan fácil o difícil es investigar las cuentas, que se determine que en realidad hubo estos pagos? ¿Lo ve posible, Fabricio? A ver, sí, yo veo posible, pero sobre todo yo veo esto con una preocupación, y es que esto no puede ser el escándalo de la semana y la próxima semana conversamos de otro escándalo, sino que esto tiene que tener un resultado, y el único resultado posible para mí es que vayamos a un proceso de depuración de la Asamblea. Lo deseable sería un proceso de autodepuración de la Asamblea, en donde tú tengas una comisión especial que analiza los casos presentados y presenta al Pleno un informe, y el Pleno toma como resolución mandar a la casa a alguna gente. Eso lo veo difícil porque se ha perdido la decencia del servicio público desde hace bastante tiempo. Ahora un ministro acusado de corrupción dice: demuéstrenme, pues, demándenme. Tenías concejales que iban a trabajar con grillete. O sea, se ha perdido la decencia del servicio público. Y por esto, si es que el camino tiene que ser la justicia, pues hay que ir por la justicia. Pero hay que entregarle al fiscal no solamente los recortes de prensa y no solamente los chats que llegan de denuncias, sino que hay que entregarle indicios reales. Y estos indicios reales tienen que salir de la Unidad de Análisis Financiero y de la Superintendencia de Bancos. Pero de todas maneras la Unidad de Análisis Financiero tiene un algoritmo con el cual identifica movimientos inusuales, pero no son movimientos inusuales altos. En realidad eso podría impedir de alguna manera la investigación, porque claro, te detectan, entiendo que de miles para arriba. A ver. Pero en general son como coticas. Te voy a contar un caso. Ajá. Llega ayer un señor a mi despacho a decirme: verá, a mí me pedían la plata en efectivo. Ya. Yo entregaba todos los meses. El primer año 1.500 en efectivo, el segundo año 1.400 en efectivo. Esa plata cogía el asistente del despacho y se iba a pagar la cuota del carro que se compró el asambleísta. Es un señor que estuvo en funciones del anterior periodo. Que sí, también hay que investigarles a los anteriores. Porque resulta que esta gente de Alianza País, que monopolizó el control de la asamblea, son los que están metidos en estos mayoritariamente. Amén de que también puedan haber gente de otras organizaciones políticas, y ahí tampoco habrá como hacerse loco. O sea, si es que hay gente de nuestra organización política que está metida en ese caso, pues también tienen que dar la cara. Aquí no hay que buscarse las costuras. O sea, esto es real. Aquí tiene que pagar la gente que te... Lo que decía yo es: ¿cómo compruebas eso? Vas a la Hyundai, porque era de esa casa, perdón la cuña. Pides el resumen de pagos. ¿Quién los hizo? ¿Se pagó en efectivo? ¿Se pagó? ¿Cómo se pagó? ¿Ya? Y a partir de eso estableces una línea de responsabilidad. Y llegarás al dueño del carro a preguntarle: a ver, papito, ¿y de dónde salió la plata? Que esto va a ser trabajoso, que les va a tocar investigar algunas decenas de personas, sí, pero ese es el trabajo de la Fiscalía. Mi trabajo es poner esto en evidencia, pelear todo lo que podamos pelear y terminar con un proceso de depuración de la Asamblea. Tengo un sueño, como diría Martin Luther King, aunque no tan noble como el de Martin Luther King, y es que de alguna manera ojalá la Fiscalía pudiera investigar todas las compras de autos de alta gama en este país, que no son muchos, ¿no es cierto? No son muchas marcas, y que permita de alguna manera llegar a saber por qué hay gente que pasó por el servicio público y maneja Porsche. Sí, sabes que el Ecuador es el país con más Porsche por per cápita de América Latina. No sabía ese dato. Sí, claro. O sea, en el Ecuador se venden más Porsche. ¿De dónde salió ese dato? Lo presentó hace unas 3 semanas Jorge Rodríguez. Ya. Es real. O sea, pero bueno, a ver, no tiene que ver con la marca. Sí, lo que tiene que ver es con que resulta que hay un montón de nuevos ricos que no tienen vergüenza en pasear su nueva riqueza en los mejores autos, en un país que no tiene empleo, en un país que está endeudado hasta la coronilla, y estos recursos salieron de actos de corrupción probablemente. Entonces sí debe indignarnos. Ahora, ¿cuáles son, mencionas sobre la Contraloría, y ya se habla de un cruce de cuentas, pero la Contraloría no investiga a personas, investiga instituciones, ¿no? Según tengo entendido, y de alguna manera tendría que entrar a investigar a la Asamblea como institución.
a las personas de la asamblea. O sea, tienes que hacerte una... Mira, pero son personas naturales. Sí, claro, pero es que tiene que hacerlo. O sea, a los miembros de los cuerpos colegiados, te digo, porque cuando yo era concejal, 2 años después me seguían pidiendo información sobre movimientos de cuentas, sobre bienes, sobre un montón de cosas. Se meten hasta las casas, a ver los cuadros que tienes. Sí, pero termina siendo... O sea, por ahí comenzó esto. Como un acto de la Contraloría revisando a los funcionarios de rangos menores y haciéndose los locos con esta cosa grande. Entonces, yo tengo la noción... ¿Qué estaban investigando en ese momento? ¿Los ingresos, los gastos? Cosa, pero estas minucias, ¿no? De si es que han ido, no han ido, de si es que pusieron el dedo, no pusieron el dedo, firmaron o no firmaron. O sea, estas minucias. Pero es un control como rutinario. Es un control rutinario, pero es un control del detallito cuando hay estas cosas grandes, ¿no? Es como cuando le sancionas al funcionario por no haber, qué sé yo, impedido que salgan antes de la hora, pero dejas que se roben cientos de millones de dólares y ahí no pasa absolutamente nada y tienes una absolución cuasi papal. Entonces sí evidentemente esto molesta. Ahorita hay un tuit de la historia que dice: una ex empleada de la asamblea, Andrea Outreras, involucra a Gabriela Rivadeneira y su esposo en el cobro de porcentajes a los asesores. Rivadeneira ha respondido indignada que si tiene pruebas vaya a la fiscalía. ¿Cómo proceden estos casos? En el caso, por ejemplo, de asambleístas que están en funciones y que tienen inmunidad parlamentaria. A ver, la inmunidad es la posibilidad de que no se te enjuicie por tus criterios o por tus acciones en el ejercicio de tus funciones. De lo que estamos hablando es de un delito común. Me parece que es necesario también separar esto, porque podrán ser padres de la patria algunos de mis colegas, pero ese no es un comportamiento de padre de la patria. O sea, me parece que esa parte hay que controlarla. Sobre lo de la Gabriela Rivadeneira, es algo que se venía diciendo desde que ella era presidenta, pero hasta el momento yo no he encontrado pruebas. Y esto es lo importante. Es bastante difícil que nosotros desde aquí, por toda la buena voluntad que tengamos, podamos determinar qué es lo que sucedió. Sin embargo, sí puedes construir una hipótesis en función de saber el movimiento de cuentas. Por ejemplo, si una persona, calzón y pellejo, con un sueldo de $4,000 se acerca y le pide un crédito al BIES y el BIES te presta $350,000, el BIES tiene que apalancarse o en un historial de crédito o en un monto de respaldo o en un valor determinado que exista. Entonces, tienen que hacer la investigación correcta. Del modus operandi me han contado que era sencillísimo. Había un carro que se parqueaba en el parqueadero de los asesores y la gente desfilaba a dejar su contribución patriótica en ese vehículo. Entonces, sí, esto porque además no se deja recibo, entiendo, ¿o sí? No, pues no. Hay un asambleísta que me dicen que el marido les pedía que dejen el teléfono en la puerta, entraban, contribuían, salían y volvían a retirar el teléfono. Bueno, estas cosas son las que nos llega al despacho. ¿Puedo decirte yo si es que esto es prueba? No es prueba. Pero son indicios suficientes para entregarle al fiscal, para que el fiscal construya una prueba, porque aquí se trataría de delitos de acción pública. Entonces, el peculado, la concusión, el cohecho, evidentemente son delitos que tienen que ser perseguidos por la vindicta pública, pero también hay casos de extorsión. Y adicionalmente, y creo yo que tiene que ser la línea por la cual se puede, esto te lo digo como abogado en recuperación, Yo creo que se tiene que buscar muchísimo la posibilidad del enriquecimiento ilícito. A partir de esa figura, tú puedes, por ejemplo, entrar en las cuentas de Alianza País y decirle, a ver, demuéstrame de dónde vinieron esos depósitos. Eso tendría que investigarlo. Sí, señor. El fiscal también, la unidad de análisis. Y el Consejo Nacional Electoral, ¿no? El Consejo Nacional Electoral. Porque cómo investigan los aportes de campaña y los ingresos de los partidos políticos, que es un agujero negro, hablando de la película. Eso es un hoyo que nadie se mete. Bueno, lo que pasa es que cuando tenías un control absoluto del Consejo Nacional Electoral por parte de Alianza País, evidentemente esto era un hoyo negro y no podías saber absolutamente nada, ¿no? Y con uno u otro acuerdo llegabas a justificar los pagos de reconstrucciones vaginales con fondos. Pero eso no fue Alianza País, fue Sociedad Patriótica. Fue de Sociedad Patriótica, pero fue bendecido por ese Consejo Nacional Electoral para llevar al extremo las ridiculeces que han pasado durante los últimos 11 años. Entonces, sí creo yo que también se va a imponer la necesidad
de una auditoría de las cuentas de Alianza País. Yo creo que eso va a ser absolutamente necesario. ¿Y por qué no para de los saber, demás partidos, de todos los partidos? Porque lo que te cuento es lo que la información que yo he recibido. Eso. Y te lo digo abiertamente. Y si alguien me dice que se está cobrando plata en Creo para la organización política, pues también sometamos a consideración y análisis público y absolutamente transparente, porque eso es lo que se tiene que hacer, es lo correcto. No se trata de decir los demás son y nosotros no somos. Si es que hay una denuncia, también hay que perseguirla. ¿En estos casos la Fiscalía puede obrar de oficio? Sí, sin embargo, no lo ha hecho. Y esa es parte de las cosas que me preocupa, porque le oía a un legislador que ha estado 3, 4 periodos seguidos rasgarse las vestiduras, preocupadísimos de la imagen de la Asamblea. Oye, si es que esto venía pasando y hay alguien que ha estado 12, 14, 16 años seguidos en la Asamblea y no hizo nada, también se convierte en corresponsable, pues. O sea, bonita la cosa. Ahora preocuparse por la imagen de la Asamblea. ¿Y por qué no hicieron lo que debían hacer en su momento? O sea, yo sé que me estoy convirtiendo en este momento posiblemente en el compañerito menos querido del curso, pero es lo que hay que hacer, pues, hombre. O sea, esto es lo que se tiene que hacer. O sea, el tema de la ética es complicado, porque un país que no se acostumbra a usar esto, a la ética por delante, claro, apareces como el malo de la película. Es al revés. Sin embargo, ¿qué pasa con los denunciantes, en realidad? Y con el resto de los asambleístas, de los funcionarios y de los asesores. O sea, de hecho, obviamente esto ya se destapó. Tendré la opinión pública, la ciudadanía y los demás podrán empujar las investigaciones, pero también es importante que esto no se repita o digamos, hay algún mecanismo para que esto deje de funcionar, este sistema deje de funcionar. O sea, las cosas son varias, ¿no? La primera, no debería pasar, porque éticamente es reprochable. Es decir, esto no debería suceder. Y no debería suceder de lado y lado. Uh-huh. Es decir, si es que tú tuvieras empleo en el Ecuador, ¿cómo te vas a someter a una práctica que termina siendo grosera? Pero estamos en un país que no tiene empleo, entonces en última instancia la gente puede terminar sucumbiendo ante esto, que es una práctica grosera, mañosa, ilegal. O sea, sí. La siguiente es, verás, sí, cierto es que pueden haber colegas míos que están metidos en este tipo de casos, pero ¿quién votó por ellos? Uh-huh. Entonces, si es que la gente termina votando por esta gente que ya tenía indicios de no ser ciudadanos muy correctos, también tienes un proceso de responsabilidad sobre la gente que va y vota por el futbolista, que vota por gente que no está capacitada para llevar adelante el trabajo, ¿no? O que no tiene los pergaminos históricos necesarios como para decir, ve, ahí hay un tipo confiable. O sea, también hay una responsabilidad desde ese lado. Y hay un último pedazo de responsabilidad que está en las autoridades de control. O sea, yo creo que la Contraloría tiene que entrar, pero tiene que entrar urgente a hacer un cruce de cuentas. Y cuando la información se tenga, la Fiscalía tiene que procesar esto urgente. Si es que demoras en el trámite de esto, lo que sí vas a abrir es la caja de Pandora, en donde llegará un momento en donde la gente diga que se vayan todos. Y eso es lo peor que le puede pasar a la institucionalidad, pues. Porque por el que se vayan todos del año 96, estamos en donde estamos. Alguna gente piensa que esta es una campaña contra la Asamblea, es una campaña para desinstitucionalizar precisamente la Asamblea y afectar no solo el liderazgo de la presidenta, obviamente, sino también de quitarle a la Asamblea peso moral para intervenir en los procesos de reinstitucionalidad, de recesión. Hablo por ejemplo, de la Corte Constitucional, tiene que pasar por el lado de la Asamblea. Hablo de algunos otros nominaciones que tiene que hacer la Asamblea, y evidentemente este tipo de situaciones le quita peso moral. Sí, pero ¿cuál es la otra posibilidad, Juan Carlos? Uh-huh. La otra posibilidad es no hacer nada, ¿no es cierto? Sí, quedémonos contentos con lo que estamos. Exactamente, y no hagamos nos hacemos olas de la vista gorda y decimos aquí no ha pasado absolutamente nada, que eso tampoco es correcto. Yo tengo la sensación de que, sin querer darle consejos a la presidenta de la Asamblea, ella sabrá cómo maneja su trabajo, pero creo que cometieron un terrible error
con la resolución que aprobaron la semana pasada. Esa resolución era básicamente un ejercicio de espíritu de cuerpo, tratando de protegerse entre gente que puede tener rabo de paja. Y me parece que ese fue un terrible error. Lo que sí tenía que hacer la Asamblea, y es lo que yo les había puesto en un texto para aprobación, que no lo han puesto a consideración, que era, abramos las cuentas. Porque si es que no tenemos nada que esconder, que nos auditen. Hagamos este cruce de información y entreguemos la información a la Contraloría y a la Fiscalía y que aparezcan los responsables y que esto se procese inmediatamente, porque en la medida de que la Asamblea pase por un proceso de depuración, ahí sí gana peso moral. Es decir, si es que somos capaces nosotros mismos de entrar en un proceso doloroso, incómodo, en donde el señor que se sentaba al lado tuyo es posible que termine preso. Yo te lo he dicho varias veces. Yo tengo la convicción de que hay asambleístas de Alianza País que van a salir de la curul a la cárcel. Yo estoy seguro de que eso va a pasar. Por varios casos, ya sea por este que estoy impulsando, por el otro que presenté yo mismo la denuncia en la fiscalía del señor este que desde la presidencia de la Asamblea conversaba con los policías implicados en el secuestro de Balda, que ya está judicializado. Casos hay a millares surgir, pero bueno, es lo que se tiene que hacer. De esto más bien podría salir fortalecida la Asamblea si es que lo asume con entereza, con valentía, o sea, diciendo sí, esto está pasando, pero hay que hacerlo. O sea, lo otro, en cambio, es esto de quedarte callado y convivir con corruptos, para mí no es una opción. Por eso las denuncias se siguen sumando. ¿Qué esperar de esta bola de nieve que mencionaba Juan Carlos, que se ha convertido estos cobros en la Asamblea? Yo creo que hay que ir a un proceso de depuración. O sea, yo creo que ese es el camino. Me parece que si es que no hacemos esto, nos convertimos en cómplices. Y yo entiendo que aquí no se trata de proteger ni la imagen de los partidos, ni la imagen de la Asamblea. Lo que hay que proteger es el voto de los ciudadanos. Si los ciudadanos mandaron representantes, estos representantes tienen que saber distinguirse. Si tienes algunos que tienen que irse, pues tienen que irse nomás. Lo que no puedes permitirte, y ahí sí vendrá un tema de defensa del espacio, es que no podemos entrar en las generalizaciones. De acuerdo, no son todos. Pero para llegar a ese punto necesitas pasar por una investigación. ¿Está Fabricio Villamar solo en esto como asambleísta? ¿Tiene el apoyo de sus colegas o es el patito feo de los colegas? Es un momento incómodo, pongámoslo así. O sea, vos entras a la asamblea y te quedan viendo feo. Ahí pasan. A todo mi despacho. Ahí pasan. Exacto. Los de la tele me habrán. El PhD con otro orden de letras. A ver, yo supongo que esto debe ser incómodo para algunos colegas, independientemente de las bancadas en las que estén. Pero como organización política, ten la certeza de que nosotros vamos a impulsar de que si es que llega un pedido de levantamiento de inmunidad, hay que levantar la inmunidad. Y si es que el levantamiento de la inmunidad tiene que ser absoluto, pues que sea absoluto. Si tiene que ser sobre las personas que estén indiciadas, que sea sobre las personas indiciadas. Y yo he comprometido y he hablado con mi jefe de bloque de tal manera que el bloque de Creo tenga que votar unánimemente sobre esto. Es lo correcto. Es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo correcto. Pero es que para eso nos mandan. Es que hay que hacer lo correcto. Lo otro, esto de quedarse callado no va conmigo. Muchas gracias, Fabricio, por haber estado con nosotros. Entendemos que tienes un largo periplo mediático estos días. Ya conversaremos sobre el viaje a Washington, que me parece importante saber cuál es tu visión y observación de lo que les dijeron, pero ya será otra oportunidad. Hay noticias frescas. Así es, muchas gracias. Siempre un gusto, amigos. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Volvemos luego de corte. Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Ahora, me debes sábado. Hola, Shane.
pasó en la cara? ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ahí no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. ¡Oh, Dios! No siempre fui tan hábil. Tuve mucho que aprender. Tuve que practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que un día mi sueño se hizo realidad. Sin duda no fue fácil, pero valió la pena. Oh, ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes. Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto. ¿Qué quieren hacer? No sé, ¿ustedes qué quieren hacer? No sé, ¿qué quieren hacer?
Amigos, son las 8:37 y tengo un mensaje. Hay un sitio en medio de la ciudad donde encuentras todo lo que estás buscando en cuanto a moda, tecnología, decoración, sabores y experiencias únicas. De Mall El Jardín descubres nuevas alternativas en cada paso que das. Ven y visita Mall El Jardín. Y tu Mastercard vale más que tu efectivo porque te permite tener un mayor control de tus gastos, te ofrece beneficios en tus lugares favoritos y lo más importante, es mucho más seguro que tener tu dinero en el bolsillo. Conoce más en www.latinoamerica.mastercard.com. Y vamos con una información para introducir a nuestro invitado que viene a continuación. Los legisladores de Alianza País, Jimena Peña, del Partido Ser Cristiano, Henry Cucalón, del Movimiento Creando Oportunidades, Fabricio Villamar, los académicos Enrique Ayala Mora, Luis Maldonado y el director de Fundamedios César Ricaurte viajaron a Estados Unidos para dar a conocer la importancia del proceso político ecuatoriano liderado por el presidente Lenín Moreno, así como también sobre los avances democráticos, el combate a la corrupción, recuperación de libertades y derechos fundamentales, como la libertad de expresión, entre otros. La denominada Comisión de Alto Nivel Pluripartidista y Multisectorial viajó a Estados Unidos este 3 de septiembre para hablar sobre esta reinstitucionalización democrática que vive el país con la presidencia de Moreno, así aseguró Fundamedios, quien también formó parte de esta comitiva. La comunidad internacional debe saber que los ecuatorianos estamos trabajando juntos para desarrollar un sistema político amplio y participativo que cuenta con el apoyo de ciudadanos que votaron abrumadoramente a favor de construir una verdadera democracia, expresó Ricaurte. La visita, que se extendió hasta el 6 de septiembre y contempló el encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, también se contemplaron citas con María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, jefa del gabinete del secretario ejecutivo y coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta acción se dio luego de que varios parlamentarios y representantes de la bancada correísta Revolución Ciudadana en Ecuador presentaran hace unas semanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la persecución y la supuesta judicialización de la política, bloqueo a su derecho a la organización, así como la aberrante violación al Estado de Derecho en Ecuador que lleva a afectación de instituciones con encargados a dedo, según ha denunciado Doris Solís. Muy buenos días, doctor Enrique Ayala. Bienvenidos. Es rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, ex vicepresidente de la Asamblea del Congreso Nacional, no de la Asamblea, ex candidato a la presidencia de la República. Doctor Ayala, ¿cómo le fue en esta reunión? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se formó? Le preguntaba antes de sentarnos a esta entrevista, ¿cómo se conformó esta comisión? ¿Por qué la idea? Parecería, por los tiempos, que era una respuesta a lo que fueron los asambleístas de país. En realidad, de la Revolución en realidad no lo fue. Ya. Lo que pasa es que esta presencia de estas personas en Washington precipitó algo que ya se venía conversando desde hace 8 meses. Yo tengo presentado un memorándum a la presidencia de la República y a varias universidades, entre ellas desde luego a la universidad en que yo trabajo, que es la Universidad Andina, ¿no? Para que podamos destacar grupos de académicos que puedan explicar en el exterior el proceso ecuatoriano en algunos aspectos como la institucionalización democrática, la lucha anticorrupción, el tema indiscutible de derechos y garantías y desde luego también cuestiones ambientales, o sea, los temas que internacionalmente llaman la atención por las noticias que se reciben, por cierto, muy esporádicas de nuestro país. También había habido preocupaciones de otros sectores, de Fundamedios, por ejemplo, habían estado preocupados, incluso habían hecho ya viajes, no solamente a Washington, sino entonces, en un momento dado pareció que esto que sigue siendo un proyecto de largo plazo, el establecer una serie de misiones, pero no solamente a Estados Unidos, sino a 15 países, en realidad eso es el proyecto, pues se comenzó por Washington y efectivamente se formó esta comisión, 3 dirigentes políticos y 3 personas que no estamos directamente en la acción legislativa, que precisamente ya fueron mencionados y que constituyeron esta comisión que tuvo como objetivo fundamental el presentar ante varios organismos de la OEA y ante algunas instancias que funcionan en Washington, ¿no?, la situación del Ecuador. Es decir, este no es una reacción anticorreísta ni es una maniobra de ninguna naturaleza, sino que es una voluntad de decirle
al exterior lo que los ecuatorianos sabemos. Pues esto es lo grave. Aquí en el Ecuador no haría falta explicar estas cosas. Las conocemos, tienen un amplio respaldo. Los correístas están en este punto en una minoría verdaderamente respetable, desde luego, pero notoria. Pero en el exterior no es así, porque después de 10 años de haber pagado periodistas en el exterior, de haber hecho una campaña intensa, incluso ahora con el apoyo del zar de todas las Rusias, de Yeltsin, ¿no es cierto? De todas formas, pues tenemos un problema real, y es que la imagen del país en el exterior, del país, no solo del gobierno, del país es muy mala, y es porque hay mucha desinformación. Y en ese sentido lo que tendríamos que hacer es precisamente una campaña de información efectiva de lo que está pasando. Entonces esta comisión lo que se encargó es de plantearles cuál es la naturaleza de un proceso democrático y legítimo de reestructuración jurídica. No es que aquí se ponen las personas a dedo, que el doctor Trujillo es un viejito que está haciendo trapacías porque le odia a Correa, no. Él está ahí a nombre de la ciudadanía, después de un caudaloso respaldo popular, para reencauzar al país, para volverlo a instalar en cauces democráticos que no repitan el pasado, pero que sí recojan algunas tradiciones democráticas del país y veamos al futuro con nuevas formas, nuevas instituciones que nos permitan efectivamente tener división de poderes, garantías para la expresión, no judicialización de la lucha social, etcétera. Es decir, esto que cuando además las personas escuchan, oyen y les parece loable y elemental, simplemente no se conoce. Entonces lo que estamos es básicamente combatiendo el desconocimiento que hay en el Ecuador, aún en los grupos de migrantes. No, ¿desconocimiento o el relato correísta? Bueno, es eso, ¿no? En parte es una versión correísta repetida y claro, una mentira que se repite 100 veces se vuelve verdad, pero también por otra parte un real desconocimiento. El país no es una de las prioridades en la escena internacional. Entonces yo le decía al secretario general de la OEA, le decía, usted y yo venimos de dos países pequeños que tienen que hacer enormes esfuerzos para que se conozca lo que está pasando dentro. Pasa algo en Brasil o en México y la gente se entera. Aún en Estados Unidos y en Europa. Pasa algo en Uruguay o en Ecuador, caray. Y tenemos que esperar que haya un terremoto o que el señor Assange diga algo para que nosotros podamos aparecer en el mapa informativo mundial. Entonces tenemos que tener una iniciativa todavía más vigorosa de aclarar estos puntos y de pues presentar a la comunidad internacional una realidad del país que la estamos viviendo. No vamos a mentir al exterior, vamos a decir lo que está pasando, con cifras, con una serie de informaciones sistemáticas que obviamente cuando se conocen, porque no se conocen, escandalizan. Por ejemplo, la represión a las personas y especialmente a las mujeres de Saraguro, hecha con tanta brutalidad por el gobierno correísta, es algo absolutamente desconocido. Arrastrando a mujeres en cinta por las calles, allanando domicilios, rompiendo puertas a patadas, amenazando a la gente de la forma... Bueno, eso realmente en Afganistán hacen, pues no. Pero aquí en Ecuador hubiera sido inconcebible, porque eso está oculto detrás de una versión de los hechos que pretende que hay un gobierno progresista que ha sido reemplazado por poco menos que una alianza reaccionaria. Quiero decir otra cosa, y esto es lo más importante, que esto es producto de un consenso de personas que no opinamos lo mismo. Por ejemplo, claro, es multipartidista, ahí se veía en el Banco Mundial cristiano, creo. Se reflejaron las diferencias que habían en el grupo, sí, muy cordialmente mantenidas. Ya se imaginarán ustedes que yo a los señores del Banco Mundial les dije que yo había estado en contra de la presencia del Banco Mundial toda mi vida. Ajá. Y que había estado saliendo a las calles para eso. y que además lo que sí les quería aclarar es que después de conocer a los chulqueros chinos, esos han mejorado de imagen aún ante personas como yo. Es decir, bueno, digamos que ahí, por ejemplo, se reflejó la heterogeneidad del grupo. No es que estamos de acuerdo en todo, pero tenemos un consenso. Y es que una prioridad nacional del futuro es la institucionalización del país, la verdadera institucionalización jurídica del Ecuador. Vean, estamos cumpliendo 20 años de la firma de la paz con el Perú. Y desde luego este es un acto muy importante, ojalá se le dé la importancia que tiene. Va a venir el presidente, según parece, del Perú. En todo caso hay una serie de actos, entre ellos un proyecto académico ahí en la Universidad Andina, de reflexión sobre este tema.
Pero ¿por qué fue posible esa cosa casi imposible? Porque hubo un momento, un acuerdo de todos los partidos, de todas las fuerzas sociales, que dijeron, bueno, esto tiene que arreglarse. No podemos entrar al nuevo siglo con un problema del siglo XIX. A tal punto que Febres Cordero, que quiso roncar con esa vieja y manoseada tesis de la herida abierta, primero no le siguió ni Nebot. Y segundo, la opinión pública ecuatoriana lo cayó. Lo dijo, en esto no se meta. No divida al país, ingeniero Febres Cordero. Ya estamos todos de acuerdo. Y se cayó. Y entonces ahí hubo una posibilidad de llegar al acuerdo nacional para el arreglo territorial, que era un arreglo duro, un sacrificio nacional importante. Pero ahora vemos que el sacrificio fue mucho menos que los éxitos, que los beneficios de la paz con el Perú. Lo mismo creo yo que tenemos que llegar aquí, un consenso nacional muy amplio, llegar a los más amplios sectores, cuáles son los elementos básicos de la institucionalización del Ecuador. Y eso no es apoyar, aunque es legítimamente que las personas apoyen al gobierno de Moreno, no. Sino no es apoyar a un gobierno, es apoyar al país en una necesidad nacional. Claro, pero está muy bien traído el ejemplo de la paz con el Perú a propósito de los 20 años de la firma del acuerdo de paz. Pero claro, es complejo desde adentro, o sea, desde la institucionalidad, porque todos tienen sus visiones y sus intereses que se imponen o se intentan imponer por encima de los otros partidos. Es decir, ¿cómo lograr que una persona como Jaime Nebot, junto a Enrique Ayala, que evidentemente puedan tener una muy buena relación por fuera de lo político, o cualquier otra persona como gente de Pachacuti, o el propio correísmo, o gente racional dentro del correísmo, tenga una postura común respecto a un tema? Bueno, yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer, pero lo estamos logrando. De todas maneras, el estilo más tranquilo, calmado, abierto del presidente de la República, a ratos a mi juicio lento, de todas maneras. Pero a veces es preferible tener una persona así. Yo creo que ha demostrado en algunos casos que era preferible ir paso a paso. Ajá. Y todo eso, sin embargo, tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque detrás de eso sí se ha logrado que todos sus adversarios, candidatos presidenciales, no solo Paco Moncayo, también en su momento Lazo, también en su momento Cintia Viteri han dicho, y otros candidatos que también participaron, digan, bueno, sí, de todas maneras en esto le acompañamos al presidente, en la propuesta de una consulta, en la propuesta de una comisión, de un consejo de transición. El doctor Trujillo es en años, en décadas, uno de los políticos más respaldados del país. Y era un candidato demócrata cristiano que tuvo una votación ridícula cuando fue candidato a presidente de la República. Julio César ahora tiene una imagen de consenso nacional. Es decir, sí podemos construir el consenso y lo estamos haciendo dolorosamente, con dificultades, con problemas. Pero yo creo incluso que eso va a llevar a que los ultracorreístas queden aislados, como lo aislamos en su momento a Febres Cordero, y no tengan más remedio que callarse. ¿Por qué? Porque cuando hay un fuerte consenso nacional, lo vamos a lograr. Yo personalmente, por ejemplo, creo que en el país la solución más radical es una asamblea constituyente convocada de acuerdo a las normas que están en la propia Constitución, sin ruptura del régimen jurídico. Pero me pareció inteligente que el presidente diga, vean, lo urgente y lo posible ahora es una consulta para llegar hasta aquí. Lo que hay que entender es que la reinstitucionalización del país es un proceso que no se acaba cuando terminen las funciones esta comisión interina, sino que debe ser una voluntad nacional de llegar a un sistema constitucional participativo, democrático, que no repite. ¿Quién quiere volver a Maguad? Pues absurdo, ¿no es cierto? Lo que queremos es avanzar hacia adelante, pero sí recobrar algunas tradiciones democráticas. Permítanme hacerles un paréntesis. Si en el Ecuador se hubiera mantenido la práctica que había desde 1830 y que hay en todas las asambleas legislativas del mundo de discutir la legislación artículo por artículo, no hubiera pasado lo que ahora sucede con la reforma que está en manos del presidente de la República. No hubiera habido alguien que de buena o mala fe, o algún pillo, que puso algo que parece que es inocente al principio, pero que luego tiene consecuencias que ya se han notado, precisamente en lo que tiene que ver con la reducción de penas de personas que están ahí legítimamente pagando prisión, ¿no? Si es que se hubiera dado el debate. Pero como ya se acostumbró con el correísmo
al paquete, a que la legislatura no sea deliberante, a que a la larga el presidente o presidenta de la comisión maneje una legislación como le da la gana, a que con una sola timbrada, porque ya no hay alzada de mano, del botón, se pueda decidir una ley de 120 artículos o 30 artículos, los que sean. Por eso pasan estas cosas. Es decir, el país está sufriendo por la falta de institucionalización de la legislatura, que es lo que hemos venido criticando desde la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, eso hay que cambiar. No pueden seguir con las mismas prácticas mañosas del correísmo, porque va a pasar esto. Porque el legislador no tiene la capacidad deliberante que debe tener todo legislador en el mundo. Cerrando este paréntesis, entonces, lo que yo creo es que sí podemos llegar a consensos de ir haciendo cosas que son necesarias para el país. Y, por ejemplo, hay un consenso teórico de que hay que liberar a la justicia de la influencia política. ¿Cómo lo ejecutamos? Hay un consenso. En un país que nunca, salvo excepciones, ha estado una justicia liberada del dogal político. Yo como historiador creo que eso no es tan cierto. Lo que había es una justicia elitizada. Eso sí, una justicia que no era para los de poncho. Pero entre los notables, entre los sectores medios, había una justicia en los años 50, 60, bastante equilibrada. El primer año, un año el presidente de la Corte Suprema era un conservador, el año siguiente era un socialista. Ambos afiliados al partido, además. Y sin embargo funcionaba el Poder Judicial con cierta autonomía. Hay que reconocer que Velasco Ibarra no metía la mano en la función judicial. O Galo Plaza, ni se diga. ¿No es cierto? O sea, hubo una larga época en que la función judicial lo que fue es elitista. Nos llegaba a los pobres porque era cara, porque en definitiva no era democrática. Eso sí es verdad. Es después cuando fundamentalmente Febres Cordero meten la mano en la justicia. Fíjense ustedes que hubo dictaduras que no organizaron la Corte Suprema, que mantuvieron la Corte Suprema institucionalizada y su esquema general. Es esta confluencia de la presencia de Febres Cordero, que sí metió la mano en la justicia fuertemente y causó, en definitiva, hasta la famosa Pichicorte. Y luego el haberle exagerado las funciones del Consejo de la Judicatura. En todos los países hay, pero como un ente meramente administrativo. Yo recuerdo cuando se lo presentaba a Gustavo Ayala como el jefe de una función, ¿no? El jefe de una función es el presidente, ahora la presidenta de la Corte Nacional. Justicia, claro. Ellos son un organismo auxiliar operativo. Entonces hay que quitarle también esa preeminencia, porque de todas maneras ahí hay una influencia política mayor que en la función judicial. Yo sí creo que eso puede conseguirse. Terminamos. Enrique, volviendo al tema, ¿cuál es su evaluación de esta comisión de alto nivel que visitó Washington? ¿Cómo fue la recepción, por ejemplo, de Luis Almagro, secretario de la y los otros funcionarios de la CIDH? ¿Se sorprendieron con lo que les comentaron? ¿Estaban al tanto de lo que está sucediendo en el país? El propio Almagro nos dijo varias veces que le habíamos entregado datos que él no conocía, lo cual me parece importante. Es decir, ve que solo ahí ya se cumplió la función de la comisión. Y desde luego la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana fue mucho más categórica. Dijo, vea, qué bueno que han venido, porque yo tengo que presentar un informe a la comisión y los datos que ustedes me han dado van a ser fundamentales, porque ahí enfatizamos sobre todo pues en que hemos mejorado, siempre hay problemas, pero hemos mejorado notoriamente en el manejo de los derechos ciudadanos y que no puede verse a esa mejora reconocida por todo el mundo de los derechos como manipulación de derechos o una traición o lo que es peor, como que hay una metida de la mano en los derechos de las personas, porque nombran a una genuina militante de los derechos humanos como defensora del pueblo, por ejemplo. Entonces eso quedó claro. Por otro lado, yo veo que en los demás organismos, porque estuvimos también con otros sectores, el embajador hizo una reunión con algunas personas, con el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos, con el ex subsecretario Valenzuela, al lado del que yo me senté, y que fueron ilustrativos. Pero claro, yo lo que veo es que en Washington sí hay cierta conciencia de que en el Ecuador hay un cambio hacia adelante, no solo medios del gobierno, sino en medios de observadores. Es en el sistema interamericano en donde tenemos más dificultades, por claro, hay creo que son 30 y tantos países. Pues ahí es donde hay que trabajar, hay que mandar delegaciones a los países para que le expliquen
a la gente en Chile, en Uruguay, en Colombia mismo, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ecuador? Este es solo el principio de lo que yo creo que debe mantenerse como un objetivo. Aún más, yo sugeriría que en lo que respecta a las universidades, que es la propuesta que yo he estado haciendo, ¿cierto? Deberían ir personas de diversas tendencias, pero más bien con un énfasis académico, no hacer una especie de foro político plural, porque eso puede hacerse invitado por los migrantes o lo que fuera, pero para una información más objetiva es preferible dar información con más datos, con más sustancia, y sobre todo en la perspectiva de personas que nos dedicamos a eso, que somos las personas, los profesores universitarios, los investigadores, que tenemos que cumplir esa función. Hay algunos otros que también somos militantes políticos y tenemos, claro, también otras tareas, pero me parece que lo importante de todo esto es que ha habido sobre todo conciencia en el país de la necesidad de afrontar la información en el frente externo. Eso era fundamental. Muchas gracias al doctor Enrique Ayala por habernos contado a todos nosotros su experiencia, su reflexión y lo que pasó en esta visita multipartidista en Washington. Gracias, doctor Ayala, por estar con nosotros. Volvemos luego en corte. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón.